Cada domingo es un tiempo especial, pero también debemos de recordar que en la semana tenemos momentos específicos donde nos acercamos a Dios y Él se acerca a nosotros también. Y es bien importante ver cómo Dios obra en la vida de cada uno de nosotros en lo particular. Dios es un Dios individual. Por eso la prédica de hoy yo la titulé Dios cuida de ti, porque Dios es un Dios personal. Amén. Él está contigo y Él está siempre donde se le invoca y se honra su nombre. Y es bueno que recordemos que toda casa construida sobre la roca nunca caerá. Así también es la vida del hombre. Cuando está cimentada en la palabra del Señor, siempre permanecerá. Es algo que debemos de recordar siempre. Ahora, esta enseñanza que yo les daré está basada en el Salmo 121. Ahí vamos a estar viendo versículo por versículo para que le podamos sacar el contenido, la esencia, la enseñanza que Dios tiene para ti. Puede tener para otro, pero tú dices en esta mañana, eso es para mí. Amén. Entonces vamos a decirle al vecino, dígale, lo que van a predicar es para mí, dígale. Vamos a ver. Es para mí. Muy bien. Vamos a comenzar con el Salmo 121:1. Vamos a leerlo. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Vamos a ir por parte, como les dije. La primera parte es: alzaré mis ojos a los montes. ¿Por qué a los montes? Para los pueblos antiguos, los montes eran la morada de los dioses. La montaña más famosa era el Olimpo, en Grecia, que medía unos 2.918 metros y se adaptaba perfectamente para ser el hogar de los dioses, como era la creencia. El más importante de ellos era Zeus, y desde este monte los dioses observaban el comportamiento humano, escuchando o no sus peticiones y súplicas. Era la creencia de esos lugares. Era común para las naciones que estaban alrededor del pueblo de Dios adorar y pedir ayuda y favores a estas deidades. No así la nación de Israel, a la cual se le había instruido a adorar y depender de Jehová, el único Dios verdadero, que no mora en los montes, sino que mora en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Mora en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, cuando dice alzaré mis ojos a los montes, habían dos opciones. Una, poner la mirada y poner, ¿verdad?, su vida en manos de esas deidades, ponerla ahí en la idolatría, por decirlo así. O lo otro era poner su vista y su corazón en el verdadero Dios. Muy bien. Entonces, a continuación, el salmista se pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Ahora, ¿por qué hace esa exclamación? Porque toda persona necesita socorro. Y socorro significa ayuda. Todos necesitamos ayuda. ¿De dónde viene entonces nuestra ayuda? ¿Verdad? Es la exclamación. Ahora, póngase a pensar en cada área de la vida en la cual nosotros nos enfrentamos que necesitamos ayuda. Yo le voy a nombrar varias. Puede ser que usted tenga alguna de esas, pero si no, puede ser otra. Entonces, ¿verdad?, usted entienda que hay un lugar donde puede ir a buscar la ayuda. Cuando las personas se enfrentan a una enfermedad
Y aún más, si es incurable la enfermedad, usted necesita levantar sus ojos al Señor y pedir ayuda. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha prometido en su palabra. Él dice que llevó en la cruz todas nuestras enfermedades y por sus llagas y heridas hemos sido curados. Podemos pedirle a Él ayuda para que sane nuestro cuerpo y clamémosle, porque dice que Él nos oye. Otra área que podemos nosotros nombrar es si estamos enfrentando problemas en el matrimonio o hasta hay un conato de divorcio. ¿Qué podemos hacer? Pedir ayuda a Dios, pero Él ya nos ha enseñado que en su palabra encontramos esa fortaleza. Y pedir ayuda a Dios pidiéndole sabiduría. El apóstol Pedro decía que en el matrimonio hay que vivir sabiamente. Necesitamos sabiduría en el trato y probablemente algo está fallando. Y por eso hay problemas, ¿verdad? Y hasta amenazas ya de divorcio. ¿Por qué se daba el divorcio? Le preguntaron a Jesús. Él dijo, por la dureza del corazón de ellos. O sea, hay dureza en nuestro corazón, hay orgullo. Nadie quiere ceder, nadie quiere perdonar. Y entonces todo se encamina a una ruptura que no fue así como se planeó. Porque nadie se casa y le dice el día del casamiento al otro, mira, hoy nos estamos casando, pero te aseguro que dentro de unos días nos vamos a divorciar. Nadie dice eso. Sin embargo, hemos visto que hay matrimonios que han durado ni siquiera la luna de miel. Algunos se han divorciado desde que se casaron y al momento ya están divorciándose. ¿Por qué? Por la dureza y la falta de sabiduría que hay en los corazones. La ayuda hay que buscarla en el Señor. Otros tal vez han perdido su trabajo y tienen deudas que pagar. Dios es nuestro proveedor. Él dice que pidamos y vamos a recibir, que busquemos y vamos a hallar, que llamemos y se nos abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla. El problema es muchas veces que no estamos buscando. El problema muchas veces es de que nos desorientamos. Pero Dios, quiero decirte que es como un buen padre. Dice Él, si los padres malos saben dar buena dádiva a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará buenas cosas a quienes se lo pidan. Entonces hay que buscar la ayuda en nuestro Padre Celestial. Otros tienen problemas con los hijos y no saben qué hacer. Nuevamente, pidamos sabiduría a Dios, porque todos vamos a pasar por esa situación. Tenemos hijos y mientras ellos se van desarrollando y mientras ellos dedican o doblegan su corazón a Dios, van a mostrar su naturaleza, ya que traen que es inclinada al pecado y posiblemente pueden desviarse o seguir el camino recto. Pero sí hay problemas. Entonces hay que orientar a los hijos también. Entonces, ¿de dónde viene la ayuda? También la podemos pedir del Señor. También, ¿dónde necesitamos ayuda? Cuando se cae en depresión. ¿Por qué la persona cae en depresión? Bueno, por todas las cosas que ha estado pasando o le han pasado, ¿verdad? Y no encuentra salida. Quiero decirte que la salida no es enclaustrarte en un lugar y tirarte a perderte, no, sino que es luchar, poner la vista en el Señor y comenzar a caminar hacia adelante. La depresión puede llevar inclusive a una persona hasta el suicidio si no la corrige a tiempo. Dios no quiere, ¿verdad?, que ninguno perezca. Él vino para que tuviéramos vida y una vida en abundancia. El ladrón solo viene a matar, a robar y destruir. Y él quiere destruir a las personas.
pero Dios quiere que tengas una vida abundante. Otras personas también pueden caer en la ansiedad. Y quiero decirte que en cierta manera, ¿verdad? Todos padecemos de alguna ansiedad, pero cuando ésta se va al extremo, entonces causa problema a la persona. Dios no quiere que caigas en ese tipo de situaciones, sino que aún nos da un versículo para que nosotros lo podamos entender qué hacer. Y vamos a leer Primera de Pedro 5:7. Leamos Primera de Pedro 5:7, que nos dice la palabra del Señor. Dice, echando, eso quiere decir poniendo toda ansiedad sobre Él, o sea, sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de nuestra vida y dice que pongamos toda nuestra ansiedad sobre Él. Ahora, ¿qué pasa también cuando hemos perdido un ser querido? La única cosa que podemos hacer es poner nuestra mirada y nuestra confianza en Dios, porque Él es el único que conoce nuestro corazón y es el único que nos puede consolar y dar ánimo en el tiempo de necesidad. Hay un duelo y ese duelo tiene que ser puesto en las manos del Señor. Y podría seguir nombrando cosas por las cuales cada uno de nosotros puede pedir socorro a Dios, puede tener necesidad. Hay diferentes tipos de necesidades y cada uno las irá pasando de diferente forma y manera. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros pidamos socorro a Él. Y eso es lo que vamos a leer en el siguiente versículo. Salmo 121:2 lo vamos a leer. Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene nuestro socorro entonces? ¿De dónde viene nuestra ayuda? Del Señor, de Jehová, de Dios. De ahí viene nuestra ayuda. Ahora, esto nos recuerda que Dios siempre es nuestro refugio y nuestra ayuda en los tiempos de necesidad. Mientras las otras naciones pedían ayuda a los dioses paganos, nosotros, dice el salmista, nos apoyamos y pedimos ayuda en el único Dios verdadero en quien nosotros hemos puesto nuestra confianza. Entonces, mi socorro viene del Señor, mi socorro viene de Dios. Ahora, y da una siguiente declaración, que hizo los cielos y la tierra. Ahora, en el libro de Génesis 1:1 lo podemos leer, dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Ahora, quiero hacerte una observación. Si Dios tiene control de todo el universo, porque hizo los cielos y la tierra, ¿será que te puede cuidar a ti? Imagínate, Él hizo los cielos y la tierra, tiene control de todo el universo. Si sale un poquito más el sol más fuerte, sentimos que nos quemamos. Él construyó, hizo el sol. Él hizo todas las cosas que vemos en los cielos y se mueven de acuerdo a su palabra, controla todo eso. ¿Será que puede controlar algo de tu vida? Claro que sí, mis hermanos. Amén. Entonces por eso el salmista dice, cuando pide, mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, dando a entender que puedes confiar pues en Él. Podemos confiar en nuestro Dios. ¿Ves? Ahora vamos a seguir leyendo Salmo 121:3. Salmo 121:3 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Es interesante esto que vamos a ver aquí. No dará tu pie al resbaladero, dice. O sea que Dios no permite que nuestros pies resbalen. Eso es lo que te está diciendo. Es decir, Dios nos va a proteger de
resbalarnos, de tropezarnos en el camino en que andemos. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos sostendrá y nos ayudará para mantenernos firmes. Encontré una definición que me gustó y dice: los resbalones ocurren cuando hay muy poca fricción en una superficie para caminar. La persona, dice, pierde el equilibrio. Por eso resbalamos, cuando perdemos el equilibrio. Ahora, pasándolo a nuestra vida, cuando perdemos el equilibrio en nuestra vida, en lo que hacemos, podemos resbalar. Si usted no tiene una vida equilibrada conforme a lo que Dios nos ha enseñado, a llevar un balance en lo que hace, tiene que tener un balance de cómo cuidar a su familia, tiene que tener un balance cómo cuidar su trabajo, tiene que tener un balance de cómo atender las cosas de Dios, tiene que tener un balance para leer su palabra, tiene que tener un balance para orar. Usted tiene que balancear su vida. Una vez que usted se sale de un área y le da más énfasis a esa que otra, va a desbalancearse. Ese desbalance produce el resbalarse para que usted pueda caer. Entonces, nos caemos porque perdemos el equilibrio. Y el equilibrio es muy importante que lo mantengamos. Por eso usted tiene que tener perfectamente determinado todas las cosas que va a hacer y que va a emprender. No le puede dar mayor, ¿verdad?, parte a esto y descuidar lo otro. Aún el Señor lo dijo: no podemos servir a dos señores, porque va a quedar bien con uno y va a quedar mal con el otro. Va a haber un desbalance. Entonces, por eso la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, no dará tu pie al resbaladero. O sea, si mantienes un equilibrio, no vas a resbalar. Y leamos lo que dice el Salmo. Vamos a ver, Salmo 37:31. Miremos lo que dice. Salmo 37:31 dice: la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. ¿Qué tenemos que tener en nuestro corazón? La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera a mi camino. Si tenemos en nuestro corazón su palabra, vamos a tener un buen equilibrio y no vamos a resbalar, mis hermanos. Luego continúa la frase, dice: ni se dormirá el que te guarda. Si ya vimos que Dios es eterno, si Dios tiene en control todas las cosas, ¿por qué diría el salmista: ni se dormirá el que te guarda? ¿Acaso Dios duerme? No, Dios no necesita dormir. Pero lo dice por nosotros y para que entendamos de una manera simbólica su cuidado. Esto destaca una característica de Dios: su vigilancia constante. Eso te quiere decir, cuando dice ni dormirá el que te guarda, te quiere decir que Dios vigila constantemente para protegerte. Lo cual significa que siempre está atento a nuestras necesidades y cuidando de cada uno de nosotros. O sea, te está diciendo: no se dormirá el que te guarda. Si Él está cuidándote, mira, ni va a parpadear. Él estará siempre, constantemente, al cuidado de cada uno de nosotros. Aleluya, aleluya. Denle de aplauso al Señor. Y luego pasa al Salmo 121:4. Dice: he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Sabe qué pasa cuando el ser humano comienza a adormecerse? Comienza a cabecear y no se da cuenta de algunas cosas que están pasando. Bueno, pues ni aún eso pasará con nuestro Dios. Él siempre estará, como les decía, vigilante
estará alerta, estará atento a las necesidades de su pueblo. En otras palabras, Dios no se distrae, no se cansa, no se olvida de nosotros. Él nos protege y guarda incluso cuando nosotros dormimos. Esa es la promesa del Señor, que Él no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Cuando habla de Israel podemos pensar que eso está dirigido solamente al pueblo de Israel. Quiero decirte que hay una promesa en la cual espiritualmente somos llamados, la iglesia, el Israel de Dios. Todos los que hemos creído en Cristo, en el Señor Jesús, espiritualmente pasamos a ser parte de la promesa del pueblo de Dios. Y como iglesia, hoy en día se nos llama también el pueblo de Dios, no reemplazando totalmente a Israel, sino que formando parte de un solo cuerpo. Él hizo de los dos pueblos uno solo. Antes la salvación venía de los judíos si guardábamos la ley. Cuando vino Cristo no abrogó la ley, sino que la cumplió, para que en Cristo cumpliéramos nosotros la ley y en la promesa de la venida de Él formáramos parte del pueblo de Dios. Entonces, hoy el único pueblo de Dios está compuesto por aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Amén. ¿Tú quieres ser salvo? No hay ningún intermediario entre Dios y los hombres más que Jesucristo, hombre, el cual murió en la cruz para pagar nuestros pecados, darnos la salvación y la vida eterna. Todo aquel que en Él cree va a ser salvo. Entonces, tanto gentiles, que somos nosotros, como judíos, solo pueden ser salvos de una manera: creyendo en Jesucristo como su Salvador y Señor. Entonces hace de los dos pueblos uno. Por eso ahora nosotros formamos parte y tenemos las promesas de Dios también con nosotros. O sea que lo que le estoy hablando es para usted y para mí, para todos. Amén. Denle un aplauso al Señor entonces. Luego seguimos con el Salmo 121:5. Vamos a pasar a esa parte. 121:5. Dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Cuando dice guardador, que el Señor es tu guardador, es el que nos guarda. Y fíjense que la palabra que se usa es una palabra que se usa también para decir cuando van las personas en el desierto y pasan la noche ahí, hay muchas fieras, hay mucho animal depredador, y para protegerse hacen un cerco de espinos alrededor, el cual los protege. Eso quiere decir acá, es como que si Dios hiciera un cerco de espinos bien grande, en el cual te va a cuidar y te va a proteger. Entonces eso significa ahí la palabra guardar. Entonces Él nos mantiene a salvo de cualquier amenaza o peligro. Aún en el Salmo 23 dice: sirve mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea que está recordando el cuidado de Dios aún cuando hay peligro. ¿Y qué pasa en ese mundo? Es un mundo de aflicción y peligro. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Amén. Es bien importante cuando nos da figuras la palabra del Señor, y esas figuras nos van enseñando el cuidado que Él tiene por nosotros. Fíjense que cuando dice sirve mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, el salmista se está refiriendo a una etapa en que las ovejas han sido llevadas desde los llanos donde pastaban hacia las mesetas de las alturas, donde el pasto aún se mantiene verde. El pastor comenzaba en la parte baja donde había pasto verde,
Pero a medida que entraba el verano se iba secando y entonces se subían a otro nivel donde había pasto verde. Se secaba y seguían subiendo, se secaba hasta que llegaba a la parte más alta de la meseta, donde la brisa refrescaba y ponía verde todavía el pasto. Ahora, los animales que son depredadores van a estar donde está la comida. Las ovejas estaban donde estaba la comida, el zacate, pero los animales de presa estaban también donde se iban las ovejas. O sea que iban siguiéndola. Ahora, el pastor les servía la mesa, o sea, el pasto verde enfrente, pero también las protegía y las cuidaba, junto con ayudantes y otro tipo de animales como perros para protección, y los animales que querían cazarlas no podían pasar. Entonces, la oveja estaba comiendo tranquila. ¿Por qué? Porque estaba protegida y cuidada por el pastor. Eso significa: sirve mesa delante de mí en presencia de los angustiadores, que eran los animales que los querían cazar. Entonces, todo nos va dando una figura en la cual nosotros podemos descansar y confiar en nuestro Dios. Entonces dice: Jehová es tu guardador. Y también dice después: Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Ahora, la sombra de nosotros siempre está a nuestro lado. Yo no conozco a nadie que no produzca sombra, a menos que sea un fantasma o que sea aquel de aquella película que se le caía la sombra, ¿verdad? Peter Pan creo que se llamaba. No conozco a nadie que no produzca sombra. Si usted sale donde pega la luz, hay una sombra a su lado. Siempre. Ahora, cuando dice a su lado derecho, es porque la Biblia usa el lado derecho como el brazo de Dios, de poder. Entonces dice que la sombra siempre estará a tu lado, o sea, a mano derecha, en el poder de Dios. Y jamás, si usted puede deshacerse de su sombra, también se podría deshacer de la presencia de Dios al lado suyo. Y como no se va a deshacer de la sombra, tampoco de la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Dios está siempre a su lado. Esa es la enseñanza ahí. Dios siempre está a su lado. Ahora, ¿estará solo en el tiempo bueno? No. Él estará en todo tiempo, en los momentos difíciles, para darnos consuelo y apoyo. Hay una imagen que me gusta mucho y cada vez que la veo me quedo meditando, y es el cuadro de las huellas. Casi siempre en la casa los tienen el Salmo 23, tienen también Yo y mi casa serviremos al Señor, y tienen las huellas, son los que más he visto, ¿verdad? Y todos son bonitos. Pero esa es la huella interesante, para que si alguno está aquí que nunca lo ha oído, lo voy a repetir, pero los demás ya lo saben. Había un hombre que siempre caminaba y cuando miraba hacia atrás, veía que iban sus huellas, pero también iba un par de huellas a la par de él. Como la sombra, iban las huellas, se me iban viendo, pero nadie iba con él, simplemente miraba las huellas. Y él, ¿verdad?, supo que era el Señor Jesús que lo acompañaba siempre, como dice aquí, a su mano derecha, siempre iban las huellas. Pero un día las cosas se complicaron, se pusieron muy difíciles. Y entonces, ¿verdad?, él necesitaba mucha ayuda y comenzó a caminar por la playa, pero vio que solo había un par de huellas. Y le dijo: Señor, cuando todo va bien, tú me acompañas. Ahora que las cosas me han salido mal, me dejaste solo. Oyó la voz del Señor y le dijo: no te he dejado solo. Las huellas que ves son las mías, porque tú, como ya no puedes caminar, te tengo que llevar cargado. Mire qué tremendo. Aleluya. Por eso les digo, me quedo meditando en el cuadro y en el significado. Pero cuando no podemos caminar, mis hermanos, Él nos carga. Él nos carga.
Como les dije, si Él tiene control del universo, ¿será que lo puede cuidar? Es para reírse, pues no ni siquiera una comparación que debe hacerse, pero Él la hace para que nosotros lo entendamos, para que la fe venga, para que creamos, ¿verdad? Entonces, dice ahí, Él es tu sombra a tu mano derecha. Si no te puedes deshacer de la sombra, tampoco va a quitarse del lado tuyo la presencia de Dios. Amén. Siempre que mire la sombra, recuérdate que es la del Señor. Amén. No es la tuya, es la sombra del Señor la que estás viendo. Amén. Mira qué bonito ahí recordarlo, porque la sombra siempre la va a ver. Entonces dice, Señor, esa es tu sombra. Amén. Aleluya. Y luego dice en el Salmo 121:6, dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Es un poquito complicado entender este versículo, pero Dios da la idea de lo que es, ¿verdad? ¿Qué hace el sol en el desierto? Estamos nos poniendo en lugares donde se escribe esto, ¿eh? Y donde la gente va por esos lugares y padece de ciertas cosas. Por ejemplo, estamos hablando de un lugar que era desierto. ¿Y qué pasa en el día? El calor del sol es abrasador, pues, y fatiga a la persona. Pero en la noche, que sale la luna, se produce un frío que congela el desierto. Son temperaturas extremas, o sube hasta 45 grados, creo, bastante, o baja menos de 0 grados. Se congela en la noche y se calienta demasiado. Entonces, esto produce una fatiga, un cansancio en la vida de la persona. Entonces, ¿verdad? Al estar en este frío extremo, y es un ambiente complicado, difícil de vivir, y termina por afectar, ¿verdad?, a aquella persona que tiene que vivir ahí o transitar por ahí. Ahora, quiero definir lo que significa fatiga. Pongan atención en esto. Fatiga es el punto de ruptura de un metal a causa de la repetición de un esfuerzo continuo, incluso una fuerza débil. Se los voy a poner un ejemplo, pero voy a repetir la definición. Fatiga es el punto de ruptura de un metal a causa de la repetición de un esfuerzo continuo, incluso débil. Ahora, vamos a poner el ejemplo. Yo tomo una varilla de hierro que se puede doblar. Yo no la puedo romper. La doblo, pero no se rompe. Pero yo quiero partirla por la mitad. Entonces comienzo a flexionarla, comienzo a agitarla y a hacerle este movimiento. Después de estar haciendo todo este movimiento repetidamente, llega un momento que por fatiga el metal falla y ¡cluc! Se quiebra. Con un mínimo esfuerzo. Esa es la fatiga. Un metal que necesitaba una gran fuerza para romperse, no se rompe. Pero se va y se destruye por fatiga, por un estar y movimiento continuo. Fíjense que hace algún tiempo construyeron un puente colgante en los Estados Unidos, pero hicieron una falla en el cálculo. Todo se había calculado correctamente, el metal, las vigas, todo lo que se hizo estaba bien calculado, pero no calcularon una fuerza, les hizo falta. Y era la fuerza de un viento que se producía cada cierto tiempo en ese lugar. No daba todo el tiempo, era ciertas veces que pasaba ese viento. Ese día el viento vino, el puente estaba estable, no le pasaba nada, pero el viento lo comenzó a mover y comenzó a moverse en forma ondulante. Estuvo así por un buen tiempo hasta que entró la fatiga y el puente explotó
el hierro explotó, el concreto explotó y se hizo 1000 pedazos y se cayó. ¿Por qué se cayó? Porque el hierro no aguantó, no, por la fatiga. Por la fatiga. Por eso le digo, un esfuerzo mínimo, después de estar fatigado, puede romper el material. Eso puede pasar también con nosotros, que nos podamos fatigar, y entonces cuando enfrentamos continuamente un mismo problema y lo estamos aguantando y está pasando en nuestra vida y está viniendo, de repente una pequeña cosa rompe lo que estamos haciendo, lo que estamos emprendiendo. Por eso uno dice, pero ¿por qué se terminó el matrimonio? Porque entró en fatiga. Le dieron y le dieron y le dieron hasta que una cosita pequeña, ¡pum!, lo rompió. ¿Por qué se terminó una relación de amistad? Porque le dieron y le dieron y le dieron movimiento hasta que una cosita pequeña, ¡pum!, lo destruyó. Y muchas cosas en nuestra vida pueden entrar en fatiga. Y es cuando dice uno, ya no te aguanto, ya no aguanto esto, ya no soporto esto, ya no me gusta esto. Y viene entonces el pleito, la contienda, y vienen las cosas que suceden, o el pecado. Tanto fue, ¿verdad?, el cántaro al agua que se rompió eso. Solo para que te pongas idea de lo que es la fatiga. Yo no sé si ustedes han visto en algún lugar donde cae una gota continua y tiene miles de años desde que se fundó la tierra de caer. La roca de granito tiene perforado un gran hoyo por esa gota. Y ustedes dicen, ¿qué? ¿Esa gota perforó esa roca? Sí, por fatiga. Tanto cayó que la rompió. Y muchas veces en nuestra vida podemos entrar en fatiga en áreas de nuestra vida. Por eso es que dice, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Puso el ejemplo de calores extremos, pero también que nosotros podamos ver el significado de fatiga, porque llega a fallar aquello que pensamos que nunca se iba a romper, pero falla por fatiga. Y tenemos que tener cuidado de eso para no caer ahí, para no estar en esa parte de que podamos nosotros ser también quebrados. Voy a contarles algo que me pasó a mí, pero en relación al sol no te fatigará de día ni la luna de noche, cuando di la primera interpretación de calor y frío extremo. Estaba en una iglesia sirviendo en una ciudad que se llama San Pedro Sula, en Honduras, y el lugar donde me tocó vivir era un lugar bien bajo, con techo de lámina, y estaba ahí porque no tenía más dinero para pagar un lugar mejor, y tampoco tenía para pagar aire acondicionado. Al mediodía, miren, yo sudaba chorros por el calor que hacía. Y cuando iba a dormir no era que el calor se iba, porque el calor se quedaba y me costaba dormir por tanto calor que había. Tenía que abrir puertas y todo, pero siempre tenía calor. Y llegó un momento que sí me sentí fatigado. Ya me voy a ir de aquí, ya mejor, ya estaba pero cansado del calor tan fuerte y no lo soportaba. Pero comencé a leer esta parte de la Biblia, llegué a ese salmo. Y dice la promesa, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Y me quedé pensando, ¿será que esto funciona? Si yo le pido para que no me fatigue el calor, ¿será que ya no me va a fatigar? Pero no lo creí, lo dejé ahí. Seguí leyendo la Biblia. Y de repente, al abrir al azar, como muchos hacen para buscar promesas, que no es muy conveniente, pero esa vez sí me funcionó a mí. La abrí y cabal me salió en otro lugar el mismo versículo. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Y yo dije, bueno, en la Biblia dice que cuando salen dos veces algo es porque Dios va a hacer algo. ¿Será, Señor? Bueno, te voy a querer, voy a orar. Señor, quítame la fatiga del calor, que ya no sienta más calor.
Lo que les voy a contar es para mí. No me tiene que creer, pero se lo voy a contar, me pasó. Donde estaba sentí que cayó una brisa fresca y me cayó sobre todo mi cuerpo. Y me refrescó, así como le digo, me refrescó. ¿Qué será esto? Dije yo. Y lo dejé así. Pasó una semana y de repente recordé, bueno, ya no tengo calor. ¿Qué pasó? Se quitó el calor y comencé a notar que la gente decía, uf, qué calor vos, uf, qué calor. Todos se quejaban del calor. Yo no tenía calor. De veras, me pasó una experiencia, pero son experiencias únicas, personales. En el caso mío me sucedió. Se me quitó el calor. Durante todo el tiempo que yo vivía ahí, no necesité aire acondicionado. Dios me refrescó. Yo digo que me moduló la temperatura interna, digo yo, a saber qué hizo, que me quitó el estar sintiendo calor. Y por eso le digo, ahí está la promesa del Señor. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. O sea que aquellas cosas que te producen fatiga pueden ser quitadas. ¿Qué te está produciendo fatiga en tu vida? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque por la definición de fatiga, puede ser muy fuerte pero si algo está continuamente fregándolo, se va a quebrar. Así como el hierro.